Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Inge, Buenas Buenas, tardes. buenas tardes, ingeniero. este, quiero pedirle un favor, ingeniero. Dígame. No puedo yo a asistir a lo que es las primeras horas de clase por motivo de trabajo, Ya. entonces quería para justificar mi falta. O Este hay que hacerlo con el coordinador de carrera. sea, pero ya le envié yo a él la solicitud de mi caso, o sea, ya le Ya. presenté a él un escrito. Ya. ¿Y qué Entonces le él dijo? me dijo él me dijo que ya les iba a enviar a ustedes, a todos los docentes. Exacto. Entonces, quería ver si me daba permiso por las primeras horas. Claro, una vez que está justificado, pues puede retirarse, no hay ningún problema. La cosa es que el coordinador me entregue la justificación, ¿no? Pues, si no, no le puedo poner en lista. O también le puedo presentar lo que es de lo que él me pidió, el certificado de trabajo y una solicitud. También puede ser por ese lado, pero tiene que estar aprobado por el coordinador. Ese es el problema. Entonces, más bien esperemos que el coordinador me entregue y ya me de justificar. Claro, porque yo a él le entregué en diciembre, yo le entregué el inicio de Claro. clases. Ya, pues no hay ningún problema. Ya, y mi deber, yo le envié por vía Igual WhatsApp, por eso, así los decirlo. deberes tienen que enviármelos todos, o sea, todos al Classroom. Igual, tiene que subir. O sea, del deber del video, o sea, no podía enviarle por Classroom, entonces yo le envié por vía WhatsApp el link. Ya le voy a revisar. Ya le ingeniero, entonces, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿me puedo nomás retirar? Sí, retírese nomás. Bien, muchas gracias. Listo, listo. Buenas tardes con todos. Espero que estén bien y que hayan tenido una buena semana. Vamos a comenzar con nuestro trabajo. Quería preguntar hasta dónde llegamos. Recuerdo, no sé si vimos ya la escucha activa y si rol en la transformación de conflictos. Continuamos con el trabajo, ¿ya? Con el trabajo que estamos viendo. Bien, entonces habíamos visto sobre la escucha activa y su rol en la transformación de conflictos, ¿sí? Y vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto sobre la escucha activa. Vamos a revisar. Entonces, nos habla de que la escucha activa, ¿sí?, es un conflicto, ¿no es cierto? Hablábamos que era un conflicto, perdón. Y ese conflicto genera problemas. Entonces, la escucha activa no es nada más que llegar a una solución de esos conflictos, ¿sí? Veamos dónde tengo los apuntes. Aquí están. Perfecto. Entonces veíamos lo que es la escucha activa, ¿sí? Y podemos darnos cuenta de que, como decíamos, el conflicto no deja de ser un problema de comunicación entre las partes, ¿no? Y esto se vuelve un problema. Esto se vuelve un problema y eso hay que solucionarlo, ¿no? Solucionarlo. Entonces, cualquier conflicto, sea en el plano laboral o sea en el plano personal, no es otra cosa que un problema de comunicación entre dos o más partes, ¿no? Centrándonos en el ámbito profesional, con frecuencia se producen situaciones de desaveniencia tanto internas como externas por la culpa de la tendencia a reemplazar datos reales. ¿Se acuerdan que hablábamos de los datos reales? Y los datos reales no eran nada más que los datos que nosotros obtenemos a través de las demás personas por medio del contacto verbal, ¿no? Pero muchas veces priman nuestros sentimientos o nuestras suposiciones y eso hace que nosotros lleguemos a tergiversar la realidad. Es como cuando nosotros vemos a una persona y decimos, este tipo es odioso, definitivamente, sin haberlo tratado anteriormente. Entonces ahí es cuando empiezan a haber problemas y esta tergiversación, este reemplazo de datos reales, no es nada más que, no hace nada más que traernos y generar más problemas para la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí también hablamos de los stakeholders. ¿Se acuerdan que eran stakeholders?
Pongamos, exacto. Stakeholders, ¿qué eran los stakeholders? Los stakeholders eran las personas que daban movimiento a la empresa, ¿verdad? Aquí está. Es el público de interés para la empresa que permite su completo funcionamiento. Con público me refiero a todas las personas o organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa, como empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre otros. ¿Sí? Entonces ahí vemos lo que son los stakeholders. ¿Qué más tenemos? Después hablábamos sobre, a ver, ya, el problema por qué nosotros en realidad dejamos que nuestras percepciones primen antes de que nosotros conozcamos a la persona, ¿no? Y una de las cosas era la falta de tiempo, la necesidad de cumplir, la impericia de tratar de cumplir con lo que se nos había indicado que hagamos, ¿no? No contar con un adecuado sistema para generar canales de comunicación fluidos, ¿sí? Y si dicho está acorde que tenemos enfrente utiliza estos mismos códigos en relación a nosotros, lo más probable es que se conforme un círculo dinámico de retroalimentación de la desconfianza. ¿Qué significaba esto? Significaba que obviamente si es que nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que tuvieran la misma percepción que nosotros tuvimos con otros, empieza a haber un círculo vicioso, ¿no? En donde se genera la desconfianza y obviamente esto, el intercambio de ideas no será permisible y cada vez será más difícil, ¿sí? Esto lo que hace es crear una relación tensa y poco eficaz dentro de la empresa. Entonces hablábamos sobre la escucha activa, Carlos Bander, que es lo que decía que es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje. Entonces veíamos tres cosas. Primero, esfuerzo físico y mental, ¿sí? Entonces la primera parte es el esfuerzo físico y mental, es la primera parte de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, ¿sí? Segundo, interpretar el significado correcto del mismo. Es muy importante, ¿no? Una cosa es hacer un esfuerzo físico y mental. ¿Por qué dice que es esfuerzo físico? ¿Te acuerdas de los multitasking que hablábamos también? Hablábamos de que mientras estamos hablando con una persona, estamos en el celular, estamos respondiendo mensajes en WhatsApp, estamos mandando mensajes en Facebook, estamos en Instagram y atendemos a la persona. Y eso se llama multitasking, ¿sí? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir interpretar el significado correcto del mensaje, ¿sí? A través de un comunicado verbal y no verbal que realice el emisor, indicándole mediante la retroalimentación. Este es el punto muy importante de la escucha activa, es la retroalimentación, lo que creemos que hemos entendido. Entonces, la escucha activa es un esfuerzo físico y mental para captar atención total de lo que se nos dice. El segundo punto de la escucha activa es interpretar todo lo que nos envía el emisor como receptores, ¿sí? Interpretando correctamente cada frase o cada cosa que se nos dice. Y tercero, la retroalimentación, o sea, no preguntar, sino decirle a la otra persona realmente si es que indicarle que lo que entendimos, ¿no? O lo que creemos haber entendido. Eso es muy importante. Entonces, tres cosas importantísimas de la escucha activa. Esfuerzo físico y mental para captar la atención total del mensaje. Segundo, la interpretación del mismo. Y tercero, la retroalimentación de lo que creemos que hemos entendido, ¿no? Luego nos metíamos un poquito en lo que es la escucha activa a través de la familia, ¿no? Porque hasta aquí hablábamos de la escucha activa que habla de ¿cómo se llama? De las empresas, ¿sí? De la empresa, de las instituciones donde se trabaja, etcétera. Ahora nos metíamos un poquito en lo que es la escucha activa de los padres de familia, en los niños, en los jóvenes, en las familias en sí, y dice que la escucha activa atenta es una presencia auténtica. ¿Por qué dice que es una presencia auténtica?
Es una presencia auténtica porque nos permite, por favor, los micrófonos. Ya. Nos permite, la presencia auténtica nos permite estar presentes ahí en todo con respecto a nuestros hijos, ¿no? A medida que niños y adolescentes creen que los padres necesitan asumir el rol de oyentes, ¿sí? ¿Qué significaba esto? ¿Qué decíamos que era esto? Decíamos que cuando van creciendo los hijos, uno tiene que empezar a escuchar a los hijos, ¿no? Y hacer una escucha activa, sabiendo de que el niño o el joven o el adolescente tiene mucho que informar, mucho que decir, mucho que hablar, ¿sí? Entonces, dice aquí, ¿cómo van los niños a desarrollar las destrezas de poner sus pensamientos en palabras sin nadie los escuchan, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hablar de los mensajes asertivos, que deben ser en yo y en primera persona, o en primera persona, ¿no? Es una expresión adecuada de los sentimientos, o sea, la comunicación asertiva. ¿Cómo es mi comunicación con respecto a mis hijos? Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Cuando el hijo le llama al papá durante mucho tiempo, hasta cuando ya llega adulto, y el papá después lo busca al hijo y ya no lo puede encontrar, o sea, ya lo ve en otras situaciones, ¿no? Eso no está bien. Para eso se debe generar la escucha activa. Entonces, la escucha activa se la realiza acogiendo lo que el otro expresa sin juicios, con empatía, ¿sí? ¿Qué era la empatía? La empatía era tratar de ponernos en el lugar de la otra persona sin emitir conclusiones anticipadas y sin interrogar, ¿no es cierto? Me van a disculpar que tome agua delante de ustedes, pero estoy un poco enfermo, afónico y se me hace un poquito difícil hablar, se me reseca la garganta. Entonces, eso es la escucha activa. Entonces, para hacer posible una escucha activa, ¿qué necesitábamos? Observar, ¿no es cierto? Aquí está. Observar especialmente el lenguaje no verbal, los gestos, las miradas, la voz, los movimientos. ¿Qué cosas que es? O sea, yo lo que decía, le decía al otro curso, perdón, le decía al otro curso, ¿qué, qué situación? Las madres más que todo tienen eso que se llama el sexto sentido, ¿no? Y no es el sexto sentido, sino más bien es cómo conoce a los hijos realmente. Y puede conocer en sus gestos que están mintiendo, en las miradas que están diciendo, no están diciendo la verdad, en la voz, en los movimientos, los nerviosismos. Entonces, rapidito se le puede captar al niño o al joven en la mentira y eso se le puede ir ayudando para que vaya cambiando, ¿no? ¿Cómo hacer una escucha activa? Entonces había 5 pasos. Primero era mostrar interés. Segundo, parafrasear. Tercero, clarificar. ¿Se acuerdan que estaban al revés? Cuarto, reflejar. Y quinto, resumir o sintetizar. Luego habíamos visto todo lo que es paso por paso, ¿no? Mostrar interés. Después de que algo nos dice, un ejemplo que está ahí, ¿no? Que nos dice, ¿eso te pasó? ¿Sí? Miren el ejemplo. ¿Eso te pasó? ¿Está? Mostrando interés sobre el trabajo, sobre lo que nos están diciendo, ¿no? Luego tenemos el parafraseo, ¿sí? El parafraseo lo que nos permite es retroalimentar, ¿no? Repetir las ideas de los hechos básicos que nos cuentan para demostrar al emisor que estamos comprendiendo el mensaje, ¿sí? Demostrar al emisor que estamos comprendiendo el mensaje y comprobar que la información se interpretamos es la correcta, ¿cierto? Entonces, el ejemplo aquí dice, entonces, si te he entendido bien, lo que me quieres decir es que, ¿sí? Y ahí va la pregunta, la frase, ¿no? Luego de parafraseo está la clarificación. Para aclarar lo dicho, obtener más información, dice, y conocer no solo el contenido, sino también el sentimiento y la demanda del emisor. La clarificación es cuando nosotros retroalimentamos o hacemos una pregunta a nuestro emisor que dice, ¿qué quieres decir con que tu amiga no se junta contigo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué quieres que él haga? Entonces, son preguntas abiertas que permite al joven o al niño responder y dar a conocer sus sentimientos, lo que demanda
del emisor el contenido del mensaje, ¿no? Luego, reflejar los sentimientos que hemos captado del emisor para ayudarle a que sea más consciente y para mostrarle que entendemos sus sentimientos. Tengo la impresión de que te frustras siempre que siempre te acuse de ser el que más hablas en clase. ¿Es así? ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Sí? Sabes que sí. Ahora comprendo. ¿Sí? Entonces, ahí está el reflejo de los sentimientos si la otra persona no hace este reflejo, ¿no? O sea, no aflora sus sentimientos, sino que se queda callada y se guarda. Uno tiene que tratar de hacer aflorar estos reflejos, ¿sí? Por último, resumir, que es muy similar a la parte de acá de parafrasear, que consiste en agrupar la información que nos ha dado el emisor sobre el contenido, hecho y sus sentimientos. Da la oportunidad de corregir algún daño, ¿sí? Voy a resumir lo que me has contado a ver si he entendido todo. Entonces, me estás diciendo que lo que ha pasado es que, ¿sí? Lo importante es la confianza, ¿sí? La confianza que hay entre padres e hijos. Si no se genera confianza, es muy difícil que los hijos suelten lo que tengan que hablar y traten de buscar erróneamente en otras personas la ayuda que debe encontrar en sus padres, ¿sí? Luego aquí decíamos sobre lo más difícil que es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Dice que no es conveniente estar pendiente de utilizar estas técnicas cuando algo nos impide prestar atención al otro. ¿Qué más? Nunca soy más yo mismo que cuando guardo silencio y escucho. Cuando dejo a un lado mi fatigosa identidad y mi propia memoria para concentrarme del todo en el acto de escuchar, de ser plenamente habitados por las experiencias y recuerdos de otros, ¿sí? Y lo más importante es ¿qué es lo más importante en la escucha activa? La presencia auténtica, ¿sí? Entonces ahí veíamos sobre el peligro de ignorar a los hijos, ¿sí? El hecho de que uno los ignore cada vez va calando en su corazón hasta que llega un momento que su vida es un desastre, se separa de sus padres, se va a vivir con otra persona, termina con esta persona, se separa o se divorcia de esta persona y va por otra persona, pero como es un vacío emocional que tiene, como es un vacío realmente un vacío que está ahí y que no lo puede llegar a llenar nada ni nadie. Entonces, cada vez se va haciendo más difícil la existencia hasta el punto de dejar de existir ante sí mismo. O sea, una o suicidio, otra son la percepción de no realidad. O sea, yo no estoy aquí, no vivo y no existo. Sí, pero es complicado, ¿no? Sin embargo, hay muchos casos sobre esto en hijos de familias disfuncionales, ¿no? Ser honesto con los niños implica la voluntad y deseo de decirles nuestros pensamientos y sentimientos, pero sin decirles a ellos qué deben hacer, pensar o sentir, respetando los límites y derechos que tiene cada de diferir y ser diferentes, ¿no? Los niños tendrán la ventaja de crecer individualmente, teniendo su propio yo. Entonces, aquí dice decir siempre la verdad. ¿Sí? Hasta aquí habíamos llegado, de lo que yo me acuerdo. Si es que alguien se acuerda, me avisa. Hasta aquí habíamos llegado. Hemos hecho una retrospección rápida de todo lo que habíamos dicho. Nos hemos demorado 20 minutos, ¿correcto? Vamos un poco más allá ahora. ¿Para qué se utiliza la escucha activa en la mediación? Ahora sí ya vamos desde la escucha activa en la empresa, la escucha activa en el hogar con los hijos. Ahora sí vamos a hablar sobre la escucha activa en la mediación. Entonces dice que una buena gestión facilitará obtener la información suficiente como para que en una fase posterior la negociación llegue a un buen puerto y se encuentra un punto de equilibrio. Una eficaz estrategia de escucha activa nos permitirá. Hay tres cosas que nos permiten la escucha activa. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que la mediación es como una balanza, ¿sí?
Es como una balanza. Los dos platillos, ¿sí? Y la balanza tiene que estar totalmente recta, horizontal. Siempre que ponemos peso aquí, debemos poner también peso acá, ¿sí? O sea, de lado y lado, ¿sí? De lado y lado. Eso permite que la balanza se equilibre y obviamente las dos partes salgan ganando. Por eso se llama 50-50. La mediación es una ganancia 50-50. Entonces, una eficaz estrategia de escucha activa que nos permite, primero, conocer los intereses reales. Vamos cambiando el color. Este me gusta. ¿Sí? No, tampoco no me gustó aquí. Eso sí. Conocer los intereses reales de las personas que tenemos enfrente, lo que servirá para que podamos proponer soluciones que se adecúen a sus objetivos. ¿Sí? Segundo, estar en condiciones de que se nos escuche y valore en la misma medida en la misma medida a nosotros, si nuestro interlocutor siente que ha recibido el trato que esperaba. ¿Sí? Entonces, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que se nos dé lo que nosotros también damos, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de que primero la escucha activa ¿qué nos va a permitir? Conocer los intereses que realmente importan de una persona, ¿sí? Segundo, estar en condiciones, o sea, querer que se nos escuche y valore en la misma medida como si hubiera recibido el mismo trato nosotros. O sea, el hecho de que nos traten bien hace que nosotros les tratemos bien. Generar un clima positivo, no solo para esta negociación en concreto, sino para sentar las bases de una relación duradera basada en la mutua confianza. Entonces, ya la desconfianza se vuelve en mutua confianza. Cuando hay escucha activa, estamos hablando de que hay mutua confianza. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, Inge. Ok, perfecto. Ingeniero, Dígame. una pregunta. Eso de la escucha activa, por ejemplo, eso se da más en las comisarías, diga, o esas entidades que son de La Paz, que llaman así. Claro, o sea, nosotros nos estamos centrando en lo que usted dice, en las comisarías, en las juntas de la paz, en los centros de mediación, ¿sí? Porque ellos son los que median, ¿sí? Y lo importante es que la escucha activa en la mediación es algo muy importante. Ahora bien, no es solo cuestión de poner en práctica solamente para esos puntos o esos lugares. Es de ponerlo en práctica en todo. Usted puede poner en práctica la escucha activa en su casa. Por ejemplo, usted es una persona que denle un tiempo a sus hijos, denle un tiempo a su esposa. Créame que si usted se sienta a conversar con su esposa por lo menos unas 2 horas no dejará de hablar. ¿Sí? Se lo aseguro. Marcos, levantaste la mano. Gracias, ingeniero. Listo, Patricia. Marcos, levantaste la mano. Creo que se le fue. Ok. Sigamos entonces. Vamos a seguir viendo. Otra vez, Marcos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Nada? Bueno. Dice, entonces, ¿cómo poner en práctica la escucha activa? ¿Sí? Primero, hay que aprender a callar para que la otra persona se sienta escuchada y valorada. Lo peor que podemos hacer es que en medio de lo que una persona está hablando, decirle, sí, 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 cierto, tienes razón. Verdad es, yo entiendo lo que estás pasando. Déjale que termine de hablar. Déjele que termine de hablar. Déjele que termine de decir todo lo que tenga que decir. Aprendamos a callar y hablar cuando tengamos que hablar. ¿Sí? Aprender a callar para que nuestra parte se sienta escuchada
y se sienta valorada, ¿sí? En algún momento yo tenía ese problema. Apenas mi esposa me decía algo, yo decía, ah, sí, sí, cierto es. Sí lo había visto al video, sí, verdades. Mi esposa se pegaba las calentadas y se iba. Yo no entendía por qué, hasta que me dice, mira, yo estoy hablando. Y si yo estoy hablando, no me gusta que me interrumpas. Déjame hablar. Así tú ya sepas, pero déjame hablar. Yo necesito hablar. Correcto. Entonces, desde ese día en adelante, la dejo hablar y ella habla y yo solamente asiento y cuando ya termina, empiezo yo a hablar porque tampoco es bueno quedarnos como monosílabos. Ah, sí, ajá, ah, sí, sí, verdad. Qué bárbaro. No puede ser, no te creo. O sea, todo eso va minando su relación, ¿no? Se tiene que volver a retroalimentar. Ah, te entendí esto de lo que me dijiste. Sí, sí, la verdad que sí. Ah, ya, está bien entonces. ¿Sí? Combinar acciones verbales con elementos no verbales, establecer el contacto visual, usar tono de voz pausado y amistoso, evitar interrumpir o dar consejos, no llegar nunca a usar la amenaza o la queja. Aquí está clarísimo, ¿no? Entonces, habíamos visto también que hay que establecer un contacto visual, ¿verdad? Un contacto visual. ¿Qué más tenemos? No desconectar mentalmente de la conversación ni utilizar un lenguaje egocentrista. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lenguaje egocentrista, yo y todo yo. ¿Sí? Hablemos de ti, conversemos de ti, hablemos de mí, conversemos de mí. O sea, mutuo. ¿Sí? No puedo decir, ah, no, es que, ¿sabes qué? Yo sí, o sea, o yo no, o yo esto, yo el otro. A las personas no le interesa lo que tú estás pasando, le interesa lo que te está contando nada más. Perdón. Transmitir confianza a nuestro interlocutor procurando empatizar con respecto a sus ideas. Transmitir confianza a nuestro interlocutor, o sea, dar la confianza necesaria para que la persona que está enfrente nuestro, ¿sí? Se sienta acogido por lo que tú estás pensando, ¿no? Comprender su punto de vista y sus inquietudes, analizando el porqué de sus conclusiones. Humanizar nuestro ego, sabiendo que habrá ámbitos en los que habremos de reconocernos, tener razón. ¿Qué significa el ego? El ego no nos permite dar la razón a nadie. El ego solamente piensa en el yo. El ego es el error más grande del ser humano, ¿sí? Nuestro alter ego que se llama, ¿no? O sea, yo tengo tantos títulos, soy tal cosa, soy el otro, soy esto, soy el otro. Y eso a uno le levanta el ego, ¿no? Debemos saber que somos seres humanos y que en algún momento tal vez ustedes me enseñen algo a mí. Y yo siempre soy carta abierta para aprender, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Conjugar un punto de equilibrio óptimo entre nuestras capacidades cognitivas y empáticas, ¿sí? Conjugar un punto de equilibrio óptimo entre nuestros conocimientos. Las capacidades cognitivas son los conocimientos, ¿sí? Conocimientos, ¿sí? Y nuestras capacidades empáticas es lo que podemos hacer, ¿sí? Nuestras capacidades empáticas es lo que podemos hacer, ¿sí? Tenemos conocimiento y podemos hacer muchas cosas, debemos tener punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si no, chocan. Y si chocan, nos volvemos odiosos. Así es la palabra. Propiciar un clima adecuado para la negociación donde todos los stakeholders implicados se sientan valorados, ¿sí? Todas las personas implicadas se sientan valoradas. Clima adecuado de negociación, ¿sí? De ahí vienen las estrategias de escucha activa en resolución de conflictos. Y aquí vemos 4 estrategias. Primero, ser conscientes del mensaje de la otra parte, evitando cualquier prejuicio mental, prejuicios, inferencias o ambiental, barreras físicas, contaminación de terceros. ¿Qué significa esto? O sea, saber lo que la otra parte nos está enviando el mensaje. Ahora bien, en el sentido de que
de que hay cosas que la otra parte nos envíe y o sea, el emisor nos envíe y nosotros como receptores realmente no estamos de acuerdo. Nosotros debemos ser conscientes de ese mensaje, pero no debemos tomarlo para nosotros. Sin embargo, debemos ser conscientes del mensaje que nos envía y procurar, la segunda parte, ser humildes y preguntarnos constantemente sobre lo que nos está diciendo, ¿sí? Debemos ser humildes. Retroalimentar a nuestros stakeholders, retroalimentar a las personas que están a nuestro alrededor. Detectar las palabras y conceptos claves que, ¿sí? Por palabras claves hablamos de que en realidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos compartiendo con alguien o cuando estamos hablando con alguien en una empresa, en una situación X, cualquiera que sea esta, siempre habrá un momento en el que podamos darnos conversar, dialogar, reír, amenizar, darnos un break, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite ir detectando lo que la otra persona nos dice, detectando las palabras y los conceptos claves que está compartiendo. Entonces, ahí nosotros podemos ofrecer una respuesta que satisfaga sus necesidades o al menos sirva para establecer un punto de equilibrio. ¿Qué sirve para establecer un punto de equilibrio? Las palabras claves, ¿sí? Que nosotros podemos adoptar de una conversación. Beneficios de la escucha activa para la empresa. Primer beneficio, hay aumento de la confianza hacia la dirección, ¿sí? Hay una confianza plena hacia los que están en los altos mandos, ¿sí? Dice, transmitiendo a los empleados toda una serie de valores positivos como transparencia, implicación, trabajo de equipo, fidelidad o confianza, ¿sí? Entonces ahí tenemos claramente, ¿no? Aumento de la confianza hacia la dirección, ¿sí? Segundo, nos habla de aporta tranquilidad en situaciones de tensión. Realmente la escucha activa va a aportar mucha tranquilidad en situaciones que sean tensas, en todo tipo de negociación, ¿sí? En todo lo que uno negocia, en la mediación, siempre va a haber un punto de tensión, pero cuando hay escucha activa, realmente esto va a traer mucha tranquilidad, ¿sí? Ante cualquier crisis, bien sea por conflictos laborales o relacionados con el mercado, la escucha activa proporciona serenidad y contribuye a generar un clima más distendido para poder tomar decisiones. El tercer punto dice fomentar la participación de todos los miembros de la organización. ¿Qué significa por fomentar la participación de todos los miembros de la organización? Muy simple. Sienten que pueden comunicar sus ideas y que éstas serán valoradas adecuadamente, ¿sí? Todas las ideas que tenga nuestro interlocutor serán valoradas adecuadamente. Entonces, esto nos permite el fomentar la participación de todos los miembros de la organización, ¿sí? Todos los miembros tienen que participar. Esto ayuda a que ellos se sientan valorados. Cuando nosotros hacemos participar a alguien, algo pasa, ¿no? Nos ponemos en el punto de que, ¿qué sucede? ¿Por qué no me toman en cuenta? Empiezan las tergiversaciones, los malos pensamientos. Yo recuerdo, trabajaba en una empresa en alguna vez y, y mi jefe a veces salía y como salía tan apurado haciendo las cosas o iba a hacer algo, era una empresa pública, salía caminando y ni siquiera se acordaba de saludar. Y a veces me veía y de tan rápido que caminaba ni saludaba. Entonces yo siempre pensaba que era por mí, algo hice mal, alguna cosa, y yo ya me hacía la idea de que me van a botar de trabajo y tantas cosas. Y no era eso, ¿sí? No es eso, sino que no nos hacían participar muchas veces. Y esa era una gran falla del jefe. Pero poco a poco se fue cambiando cuando pude dar una, 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 una capacitación sobre escucha activa similar a esta en la empresa donde estaba trabajando, ¿sí? Yo siempre me he relacionado con las empresas a través de las capacitaciones también, ¿no?
Eso es siempre muy fuerte. Luego dice mejorar la reputación social de la organización, ¿sí? Dice con los clientes, si con estos también se desarrolla una estrategia de escucha activa a través de todos los canales, internet, atención telefónica, acción de marketing, etcétera. En este sentido, también es muy útil para conocerles mejor y poder realizar investigaciones del mercado a tiempo real y con un coste muy bajo, ¿sí? ¿Y por qué se hace investigaciones de mercado a tiempo real? ¿Sí? Bueno, porque es importante, es porque eso da una retroalimentación de lo que está, en lo que está la empresa en ese rato, en ese momento, y es muy importante, ¿no? Entonces, todo esto son beneficios de la escucha activa para la empresa. Digamos. Bien, con esto terminamos esto de la escucha activa, ¿sí? Terminamos lo de la escucha activa. Permítame un ratito. Bueno, quiero indicarles también que vamos a estar tomando una evaluación la próxima semana. El próximo jueves hay una evaluación. Vamos a tomar sobre el tema que vamos a dar en este momento. Todo ese tema vamos a tomar una evaluación, ¿sí? Solo ese tema, nada más. Porque no sé si de la escucha activa ya tomamos, ¿no es cierto? Ya tomamos. Entonces, hemos visto ya una retroalimentación de todo lo que hemos visto, ¿no? Ahora sí, vamos al punto neurálgico. Este tema que vamos a ver ahora es un tema no complicado, pero sí es medio como que no muy ala. Listo, vamos a ver lo que es la gramática y la ortografía acentual, literal y puntual, ¿sí? Vamos a ver esos tres tipos de ortografía. ¿Cuál es la ortografía y gramática acentual? La acentual, ¿sí? Su nombre mismo lo indica, habla del acento, ¿no? ¿Cuál es el acento? La tilde. Literal está hablando de letras, ¿sí? Literal son las letras. O sea, hablamos de la gramática y la ortografía de las letras. Cuándo escribir con B, cuándo escribir con V, cuándo escribir con W, etcétera, 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 ¿no? Y puntual, ¿sí? Hablamos de los signos de puntuación. Como ustedes verán, aquí vamos a ver reglas gramaticales y reglas ortográficas. Profe, pero eso no es de la materia. Sí, señores, lenguaje, comunicación e investigación, ¿sí? Y para que usted sepa hacer una buena investigación, tiene que saber tener una buena dicción, o sea, saber hablar, una buena, saber tener buena ortografía, ¿sí? Y buena puntuación también, buena puntuación. Entonces, es muy importante entender este tipo de reglas, ¿sí? Gramática y ortografía acentual, literal y puntual. Ortografía acentual. Veamos lo que nos dice la ortografía acentual. Según Icarito, la ortografía acentual entrega las normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras, ya que todas ellas tienen acento, golpe de voz. Recuerden que de aquí en adelante, la próxima semana, tomamos una evaluación próximo jueves, ¿no? No se olviden. Esto lo terminamos mañana, no creo que lo vamos a terminar hoy. Hasta que estemos 6:35, son las 5:44, no avanzamos. Entonces, dice que en realidad la ortografía acentual entrega las normas según las cuales corresponde no poner tildes a las palabras, ya que todas ellas tienen acento, golpes de voz, pero no todas deben ser acentuadas gráficamente. Este conocimiento puede ser muy importante
para la comunicación escrita que establezcan con el entorno. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué es importante la ortografía acentual, por la comunicación escrita. Acuérdense que ustedes son tecnólogos o son cuasi tecnólogos. En 2 años de aquí, ustedes estarán sacando su título de tecnólogos en mecánica industrial. Ahora bien, un tecnólogo no es un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero mecánico es muy diferente a un tecnólogo. Por eso, cuando la universidad, cuando el instituto quiere hacerse universidad, ¿cómo se llama? Universidad tecnológica, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquellos que hayan sacado el título de tecnólogos en seguridad, perdón, tecnólogos en mecánica industrial, puedan optar por la maestría en la tecnología de mecánica industrial. Pero esa maestría no puede seguirla un ingeniero mecánico, porque son 2 cosas diferentes. Si bien son de tercer nivel, tanto la ingeniería como la tecnología, pero son 2 campos muy distintos, ¿sí? El ingeniero mecánico está apto para gerenciar. El tecnólogo no, el tecnólogo es netamente un trabajador, ¿cómo se llama? Es netamente un trabajador operativo, ¿sí? Esto quiero que quede claro. Es un trabajador operativo. Pero jefe, yo me voy a poner mi propio negocio y voy a ser mi propio jefe. Esa es otra cosa. Usted se va a poner su negocio, su mecánica. Está bien, está bien. Y usted va a ser su propio jefe. Está bien. Porque tampoco se puede decir que no. Pero el tecnólogo en sí está para hacer trabajo operativo. Y el trabajo operativo, dentro del trabajo operativo hay trabajo de oficina, como son hacer informes, hacer algunas cosas como esas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando viene esto de aquí. La ortografía y la gramática acentual, la ortografía y la gramática literal, y la ortografía y la gramática puntual, ¿no? Entonces, la ortografía acentual trataremos los siguientes ámbitos: el acento agudo, diacrítico, diéresis, diato, diptongo, triptongo, acento ortográfico, palabras agudas, graves y esdrújulas y sobre esdrújulas, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. El tecnólogo en sí viene siendo el asistente técnico del ingeniero, ¿verdad? Sí, a la final sí. Si va siendo el tecnólogo, pues sería un asistente técnico del ingeniero. Sí, sí, sí. Muy correcto. Esa es la idea, ¿no? Ahora bien, hay tecnólogos también que saben más que el mismo jefe, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, que el tecnólogo es operativo, ¿sí? El ingeniero puede ser administrativo, pero realmente yo me lanzaría por una tecnología, la verdad. Habiendo tecnologías en mi tiempo, yo lo hubiera lanzado, porque yo quise ser ingeniero mecatrónico, pero en mi tiempo no había mecatrónica, solo había en los Estados Unidos. Entonces, después de lo que yo me gradué, o después de un buen tiempo, uno de ingeniería mecatrónica. Pero si hubiera habido una tecnología en mecatrónica o una tecnología en mecánica, me hubiera metido de una, ¿sí? Me gusta más la tecnología, la verdad, porque yo soy más una persona más operativa. El acento agudo es el símbolo o signo ortográfico con el cual, vamos a ver ahora sí ya el acento agudo. Vamos a cambiarlo de color, a un color más chévere. Símbolo o signo ortográfico en el cual es el cual se usa para cargar el tono de la letra, se conoce como tilde, ¿no es cierto? Y se tilda el acento agudo en donde en las palabras que terminan en N, terminan en S
o terminan en vocal. ¿Sí? Terminan en N, terminan en S y terminan en vocal. Por ejemplo, el avión estaba despegando. Tilde la O. Un huracán destruyó más de 70 casas. Tilde la A. El iglú está muy bien hecho. Está del verbo estar. Ya vamos a ver esas reglas gramaticales. Ese niño es gótico. Sí, bueno, este no es agudo, ¿no? Este es esdrújula. Ese hombre es un gran filósofo. Este también es esdrújula. ¿Sí? Entonces, el acento agudo es la tilde. ¿Sí? La tilde puede ir en diferentes partes. ¿Sí? Y la tilde en las palabras agudas se tildan, valga la redundancia, en N, S o vocal. Vamos a ver esto más adelante. Actividad. Entonces, veamos, identifiquemos en las siguientes palabras la tilde que va en la letra, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son las palabras que se tildan. Ese hombre es un lunático. ¿Dónde debería ir la tilde? Alguien que me dé respuesta. En la A. En la A, ¿no es cierto? Del lunático. Perfecto. ¿Sí? Carlos necesita un antídoto contra la mordedura de una serpiente. ¿Dónde iría la letra? La tilde. En la I. En la I de antídoto, correcto. Tenchi es un niño asiático. ¿Dónde lleva la tilde? A. En la A de asiático, ¿no es cierto? Tienes un obstáculo que atravesar. ¿Dónde iría? En la A. A. En la A, correcto. Obstáculo que atravesar, ¿no? Mire qué fácil, ¿no? Eso sería con respecto a las tildes, ¿sí? Ahora veamos lo que es un acento diacrítico. Entonces, el acento agudo son las tildes, ¿sí? Ojo al piojo, no se me olviden. El acento agudo son las tildes, ¿sí? Dice, ¿cuál se usa para cargar el tono de la letra? Donde está el tono de la letra, ahí se pone la tilde según la regla gramatical, ¿sí? El acento diacrítico, en cambio, es la palabra que, perdón, es la palabra, es la tilde que se utiliza para diferenciar significados de iguales palabras comúnmente monosilábicas, ¿no? O monosílabas. Por ejemplo, de es una preposición sin tilde. Dice, espero de pie. Y de es una forma del verbo dar. Cuando es una forma del verbo dar, eso es con tilde. ¿Sí? Entonces, de recuerdos a su mujer de mi parte. Tilde la E, ¿no? No se olviden. La diferencia entre de como preposición y de como forma del verbo dar. ¿Sí? Y así tenemos varias formas de resolver o de realizar o varias palabras que se llama acento diacrítico, ¿sí? El sin acento diacrítico dice artículo definido singular masculino. Por ejemplo, el perro es de color marrón. Y él con tilde es un pronombre personal. Él es muy alto. Él me dijo esto. Él es de esta forma, ¿sí? Acuérdense. Entonces, el él sin tilde y el él con tilde diacrítica, ¿sí? El más cuando es una conjunción adversativa equivale a pero. Quiso participar, mas no lo dejaron. Quiso participar, hay otros que dicen, mas sin embargo no lo dejaron. Quiso participar, pero no lo dejaron. ¿Estamos? Y el más con tilde, perdón, con acento diacrítico, estamos hablando de un pronombre, de un adverbio comparativo.
soy más alto que tú, ¿sí? O también aquí podemos hablar de sumatoria, ¿sí? Él tiene más dinero que él, ¿sí? Entonces hablamos de más cuando hablamos de un adverbio comparativo. Cuando hablamos de un más sin diacrítica, ¿sí? Es un más como conjunción adversativa equivalente a pero, ¿sí? Quiso partir, mas no lo dejaron. El mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Mi casa es grande. El mi, como pronombre personal, tiene su crítica de su acento diacrítico cuando es pronombre personal, ¿no? Por ejemplo, para mí, que esto no está bien, ¿sí? Esta comida es para mí, ¿sí? Con tilde, no se olviden. C, sin tilde. El chico se fue, pronombre personal de acusativo, ¿sí? El chico se fue. Y el C con tilde diacrítica, ¿sí? Primera persona singular. ¿Por qué es primera persona? Yo no lo sé. Pero en vez de decir yo no lo sé, simplemente podemos decir no lo sé. Y no lo sé es con tilde, ¿sí? Ojo al piojo. Verá que de esto tomo la próxima semana prueba. Y esto va al examen, cuando ya nos toque dar, ¿sí? Esto va al examen. Entonces, sigamos. El sí sin tilde diacrítica es una conjunción de latín. Dime si te acusaron. Hay que ver si es que pasas el año, ¿sí? El sí. Y el sí con tilde es un adverbio afirmativo. Me costó darle el sí en su proyecto. Le dije que sí al matrimonio, ¿sí? Ese es el sí con tilde. ¿Qué más? El te sin tilde es pronombre personal. Te daré tal cosa. Te invitaré en algún momento. Te diré tal cosa, ¿sí? En cambio, el te con tilde es un sustantivo. Es la hora del té. En definitiva, es cuando hablamos de esa bolsita que se pone en el agua, ¿sí? Y que ahora llamamos aguas de viejas, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? El te. El tú, ¿sí? El tú. Ojo que estamos haciendo un repaso nada más. Un repaso de lo que ustedes en algún día vieron en el colegio. Tú es un adjetivo posesivo. Tu casa es grande, sin tilde. Tú es un pronombre personal. Tú me debes dinero. Es que tú no sabes con quién te has metido, con tilde, ¿sí? Entonces, muy importante la tilde diacrítica, ¿no? Y aquí tenemos otros ejemplos. En las preguntas, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué, el a dónde, todos esos van con tilde. Todos estos van con tilde en todas las preguntas. No hay excepción a la regla. La forma acentuada. No sé qué hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la pruebita ya vamos a ponerle, ¿sí? Escoja la respuesta correcta. Le ponemos, ¿quién fue a la fiesta? Sin tilde. ¿Quién fue a la fiesta? Tilde en la I de fiesta. ¿Y quién fue a la fiesta con tilde en la E de quién? ¿Cuál es la respuesta afirmativa? ¿Correcta? La tercera, ¿no es cierto? Así de sencillo. ¿Cuándo vendrás? Obviamente, tilde en la A. ¿Sí? ¿A dónde fuiste? Tilde en la A. ¿Sí? Perdón, en la O. ¿A dónde fuiste? Y ni siquiera a dónde, es dónde fuiste, ¿no? Y la forma no acentuada. Sé lo que hiciste el último verano. Vete con quien quieras. El lunes es cuando hizo más frío. Voy a donde me digas. Entonces, ahí vemos las diferencias entre la forma acentuada y la forma no acentuada.
¿Preguntas? Inge, el ejemplo que repitió de ¿a dónde fuiste? ¿Cómo sería lo correcto? ¿Cuál? El otro donde dice ¿a dónde fuiste? ¿Acá? Sí. Yo me acuerdo cuando me enseñaron estos, lo correcto es ¿a dónde? Pero con la A y dónde separado. Sí, exactamente. Tienes razón. ¿A dónde fuiste? Es separado. Aquí se me fue así unido, ¿no? Se me fue unido, pero es separado, sí. Ah, ya, listo, gracias. Correcto. Muchas gracias, Kiefer, por la acotación. ¿A dónde fuiste? Es separado. ¿A dónde fuiste? ¿Sí? O simplemente, ¿dónde fuiste? Aunque no, bueno, sí, está bien dicho, no hay problema. La diéresis es un término o un signo que ya ha venido a ser menos relevante porque la Real Academia de la Lengua indica que puede como no puede estar en la diéresis en la palabra, pero sin embargo, hasta ahora se sigue utilizando la diéresis. ¿Qué es la diéresis? Es un signo del cual radica en poner dos puntos sobre la vocal a la que afecta. En español se conoce diéresis a la vocal, dice diéresis a la vocal U, diciéndose Y en el caso de ambigüedad y Y en el caso de pingüino. Por ejemplo, si que nosotros no tuviéramos estas diéresis, estas son las diéresis, estos puntos, ¿sí? Se diría ambigüedad. Y si no tuviéramos la diéresis en el pingüino, sería pinguino, ¿sí? Y ahí vemos muchos ejemplos, ¿no? Puedes echar aquí los güitos de las aceitunas, ¿sí? ¿Cuáles son los güitos de las aceitunas? ¿Cómo se llaman la pepa de la aceituna? Ese pingüino está durmiendo. Pon el paraguas, aquí es doble, en el paragüero. Él se cree que los niños los trae la cigüeña. Debería darte vergüenza haberme engañado. Llama al fontanero, se ha atascado en desagüe. Vamos a una tienda de antigüedades. Saca la lengüeta de las zapatillas por fuera. Yo antes iba a un colegio bilingüe. Acércame el ungüento. ¿Se imagina lo que sería si la diéresis? Acércame el ungüento. Yo Profe, antes pero iba... Dígame. perdón, en paraguas no necesita diéresis. Es solo con la vocal I y E después de la U. A ver, en paraguas. Sí, usted le puso ahí, paraguas no necesita diéresis. Paraguas debe llevar diéresis, ¿sí? No, que yo sepa, no, paraguas está bien. ¿Estás seguro? Sí, la regla es cuando después de la U sigue la vocal E o I. Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Correcto, está bien. Entonces quitémosle la diéresis ahí. Tienes toda la razón. Va. Ok. Sigamos. Sí, entonces estamos claros, ¿no es cierto? El hiato, ¿qué es el hiato? Los hiatos son separaciones entre sílabas que terminan y empiezan continuamente con vocales. Por ejemplo, caída, leí, oír, Estefanía lleva tilde, baúl, ¿sí? Raúl, María, pelea, eólico, mareo, ¿sí? León, raíz, feo, ¿sí? Estos son los hiatos. Obviamente aquí creo que, no, aquí estoy mal, espérate un ratito. León, ese está bien, mareo está bien. Ahí está, ¿sí? Esos son los hiatos, separaciones entre sílabas que terminan y empiezan continuamente, perdón, con vocales, ¿sí?
A, I, E, I, O, I, A, etcétera, ¿no? A, U. El diptongo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Inge, un ratito nomás puede pasarle un ratito solo a la otra anterior. No, ahí. Ya, gracias, Inge. Ya. El diptongo es la unión o combinación de dos vocales que suenan en una misma sílaba, todo lo contrario al hiato. En la gramática existen vocales fuertes que son la A, la E y la O. Y existen también vocales débiles que son la I y la U. Para hacer un diptongo es necesario que una de las vocales sea débil y que no tenga tilde, ya que si hubiera tilde no sería un diptongo. Ojo. Ejemplo, existen 14 diptongos con los que se pueden conjugar las vocales fuertes con las débiles. Perdón. Por ejemplo, AI, baile. AU, auto. EI, peine. EU, deuda. OI, oigo. ¿Sí? Recuerda que un diptongo se forma por una vocal fuerte más una vocal débil o viceversa, dos vocales débiles. ¿Sí? Entonces aquí hay una actividad que ya, bueno, si quieren hacerlo le hacen, pero igual. Son actividades para realización 4 diptongos con los vocales AI y A, U, O, ¿no? Y ahí tenemos 14 formas de diptongos, ¿no? Con todas las vocales abiertas y cerradas. Entonces, dice IA, limpiar, UA, guagua, IE, pienso, UE, fuerza, IO, limpio, UO, arduo, IU, ciudad, UI, cuidado. ¿Sí? Ahí están los casos de diptongos, ¿no? El triptongo, ¿qué es el triptongo? Es la unión de 3 vocales en la misma sílaba. Es igual al diptongo, solo que con una vocal más. Ejemplos dice, está constituida por 2 vocales débiles y una vocal fuerte. ¿Sí? Y una vocal fuerte. A ver, ejemplos de triptongos. ¿Qué podría darme? Paraguay. Paraguay, correcto. Casi siempre es aquellos que terminan en iais, iéis, ¿sí? Por ejemplo, asociáis, ¿sí? ¿Qué más? Envidiéis, Uruguay. anunciéis, claro, wow también, ¿sí? Buey, Uruguay. en este caso la Y se toma como I, ¿no? Estudiáis, miau también, entonces son triptongos. Uruguay. Uruguay, correcto, aquí está. UAY, ¿sí? Es un triptongo. Bien, sigamos. Entonces, veamos lo que son las palabras agudas. Una vez que ya vimos lo que es el hiato, el diptongo, vamos a ver lo que son las palabras agudas. Y las palabras agudas ahora sí son las que se cargan, intensifican, llevan tilde en la última sílaba, ¿sí? Ustedes saben que es una sílaba, ya saben separar en sílabas, yo creo que eso no es necesario darles, ¿sí? Entonces, lo que sí, hacer y ver ejemplos de palabras agudas. De esto yo lo paso rápidamente porque definitivamente ustedes saben y más que de sobra. Lo que pasa es que no lo ponen en práctica. Pero déjeme decirle algo, yo quiero compartirle algo que me pasó en algún momento, no a mí, sino a un estudiante que me tocó ser director de tesis y cuando yo le mandé a corregir muchas faltas de ortografía. Y cuando presentó su tesis, realmente me quedé yo en vergüenza. ¿Por qué? Porque no las había corregido. Y el momento en que presenta su tesis, a los revisores, que eran mis compañeros,
empezaron a ver y se reían. Me decían, Marcelo, ¿cómo puedes dejar pasar esto? Y realmente unas faltas garrafales de ortografía que me dolía la vista solo ver. Entonces, qué importante es que un cuasi tecnólogo como usted ya esté pensando en que su tesis tiene que ir sin faltas de ortografía. Pero, profe, tenemos corrector en el Word. Esto no tiene nada que ver. Porque si es que yo le mando trabajos, y eso vamos a hacer posteriormente, si yo le mando trabajos escritos, las, las faltas de ortografía en los trabajos escritos es lo peor que puede haber para una persona que está sacando un título universitario. En el colegio ya te acepto, ya. En el colegio acepto ciertas faltas, porque entre paréntesis, ya todo el mundo ahora, o la mayor parte de gente, por ejemplo, ya escribe en vez de todos, escribe así de esta forma, que me parece lo más absurdo, ¿no? Pero hay docentes que lo hacen. Hay docentes que lo hacen, ¿sí? Y lo hacen de esta forma, todos, hablando de todos y todas. Y otros que son más avesados, se van en contra de las reglas gramaticales y por hablar de una pseudo inclusión, le escribe todes, ¿sí? En cualquiera de los dos casos no amerita. ¿Por qué? Porque la Real Academia de la Lengua, que es el organismo máximo al cual puede llegar una palabra o una letra o lo que sea y puede ser modificada, no ha dado paso por ejemplo, los movimientos inclusivos, en donde dice que hay que hablar con la E, todes, ¿sí? Decir en vez de todos, todes, les amigues, o sea, nada que ver, ¿sí? Y peor con la X, como ahora ya he visto que hay muchas personas que escriben de esa forma. Eso no, la Real Academia de la Lengua no lo genera, no lo permite y no ha dado carta abierta en ese aspecto. Entonces nos quedamos tal cual nosotros hemos visto, ¿no? Entonces las palabras agudas se tildan en la última sílaba y se tildan si terminan en vocal o si terminan en N y S. ¿Sí? Por ejemplo, Perú, sofá, café, rubí, menú, marroquí, bebé. Y en aquellas palabras que terminan en N y en S. Por ejemplo, acción, acordeón, adicción, admiración, admisión, jamás, además, anís. Todas esas palabras llevan tilde, ¿no? Las demás agudas no llevan tilde. Hay palabras que llevan tilde a pesar de no terminar en ese vocal. Esto pasa porque se rompe el diptongo. Por ejemplo, Raúl, Paul, raíz y maíz. ¿Sí? Son términos, ¿cómo les digo? Puntuales, ¿no? Puntuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, una preguntita. Dígame. Por ejemplo, hay personas que escriben, por ejemplo, con el arroba, ponen estimados También con el compañeros. arroba. Ajá. Ya, ¿eso es correcto o no es correcto eso? No es correcto, mijo. O sea, no es correcto. Definitivamente no es correcto. Por eso las reglas gramaticales son claras, ¿no? Y eso va más allá. Cuando habla de todos y dice que hablamos de todos, hablamos de tanto género masculino como género femenino, ¿sí? Y todos los tipos de géneros que puede existir. Sin embargo, la Real Academia da un porqué de todo eso, ¿no? ¿Por qué se escribe todos y todas con O? ¿Sí? Entonces, deberíamos averiguar, ¿no? Sí, claro, porque, por ejemplo, siempre las personas escriben así, o hablemos de compañeros, ponen Ya, compañeros y la arroba porque mucha gente dice compañeros, estimados compañeros, y las mujercitas se saben molestar ya, porque dice que hay una discriminación ahí.
Ya, verá, lo que pasa, sí, es verdad, o sea, mucha gente, inclusive mucha gente dentro del instituto, cuando se presenta y dice muy buenos días a todos y todas, ¿sí? Entonces, eso está mal. Buenos días con todos y se acabó, ¿sí? Aprendamos a expresarnos bien. Sí, buenos días a todos y todas. Eso fue un formalismo o una modificación que se dio en los tiempos de Rafael Correa. Él empezó con la inclusión y empezó a hablar de todos, todas, y empezó a hablar de aquí estamos hombres y mujeres y así, o sea, y eso no está bien, ¿sí? Entonces, la razón es sencilla. Miren lo que dice aquí. 24 siglos de historia, y si bien el español es una lengua flexiva, es decir, que puede mutar fácilmente para adaptarse al contexto, es necesario que el uso de todas o de todos y todas se generalice mundialmente para que la RAE acepte el cambio. Miren, mientras no... Licenciado, Sí, dígame. licenciado, puede ser también al momento cuando usted dice, cuando una persona se expresa así, todos y todas, en plan también como que le está faltando el respeto, por ejemplo, si hay alguna persona que es de otra Ya. sexual, entonces también yo creo que sería como una falta como de respeto, ¿me entiende? No, lo que pasa es que hay reglas gramaticales. Sí, la Real, Regla. a ver, vamos con lo que dice la Real Academia de la Lengua. Sí, la Real Academia de la Lengua nos dice lo siguiente, veamos. Dice las incorrecciones, a ver, el todos y todas. Voy a copiarle ya para que ustedes puedan tener. Dice el todos y todas, el todos con arroba, como decía el compañero, y el todes, por ejemplo, ni hablar, dice. Estas son algunas de las normas de uso del castellano sobre las que la Real Academia Española se pronuncia el libro del estilo de la lengua española según la norma panhispánica, ¿sí? Que hoy ha presentado y que Espasa ha publicado 10,000 ejemplares. Porque si bien la casa se ha pronunciado sobre esto y otros temas en su diccionario, en su gramática, en su ortografía, de lo que se trata ahora es de brindar al hablante un manual de uso de la lengua en forma de píldoras de cuestión gramatical y ortográfica, ¿sí? Cuando aquí nos habla también, estoy viendo un post, ¿no? La RAE finalizará la lectura de pleno del informe sobre el uso del género en la Constitución española y la oportunidad de incluir el llamado lenguaje inclusivo. Esto se dio en el año 2019, 2018, pero no lo aprobaron, ¿sí? No lo aprobaron. Según lo que dice aquí, no hubo sorpresas, ¿sí? En español, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Sí, ahí está claramente identificado. En español, el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Y no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones. ¿Sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que el todes, el todos, este de aquí, esto, no es que, no es que, no están bien, o sea, no están bien. La palabra es todos. Ahora el compañero tiene su punto de vista y habla de que es una falta de respeto decir todos y no decir todas, porque no estamos incluyendo a las mujeres. Pero la Real Academia de la Lengua nos indica que el todos abarca tanto al género masculino como al género femenino y eso está normado. Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de la inclusión ni de nada de eso, ¿no? Hablemos claro, ¿sí? Yo lo único que estoy sí es a favor de lo que dicen las normas y las reglas. Nuestro compañero, lo que estábamos, nos decía que es una falta de respeto. No es una falta de respeto. O sea, nosotros hemos hecho que eso se vuelva una falta de respeto porque queremos, pero el hecho es que normativamente y reglamentariamente, ¿sí? El todos en sí
es una palabra genérica que abarca masculino y femenino. Y así podemos hablar de muchas personas, ¿no? De muchas personas. Perdón, de muchas palabras, ¿sí? De muchas palabras. Bien, ¿algo más que quieran acotar? ¿No? Ingeniero, sí, acerca de eso de las normas y reglas, Sí. como en el 1992, la Real Academia de la Lengua también suprimió el signo de interrogación, el que va al inicio, solo que pongan al final nomás. Salió un artículo. Ya, En cuando le hace salió. una pregunta a usted, sí. Ya. Yo era estudiante en ese tiempo, en sexto curso, en aquel entonces. Sí, siga. Sí, y ahí salió esa norma, pues, y yo veo que siguen aplicando normal, como convencionalmente antiguamente, pone iniciado y terminado el signo de interrogación. A ver, vamos por partes. El hecho, lo que pasa es que se normó en el año de 1900, no fue en el 92, creo que fue en el 93, me parece. Pero se normó el hecho de que en ciertos idiomas se pone solamente el signo de interrogación al final, pero en el español se mantuvo al inicio y al final, ¿sí? No es que se quitó, se mantuvo. Entonces, hasta ahora se mantiene al inicio y al final en el español. Pero en otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, sí se lo escribe solamente al final, ¿sí? Y eso tiene una historia también que en algún momento podemos revisarla y podemos contarla sobre cómo se generó el signo de interrogación al inicio, ¿no? Pero ese es tema de otro cuento. ¿Alguna otra inquietud? No. Correcto. ¿Qué horas tenemos ahorita? Son las 6:24, 6:35. Vamos a tomar lista, ¿ya? Para ver cómo estamos. Hoy estamos jueves, ¿no? Sí, Jueves 13. Ah, ya. Jueves 13 de enero. Vamos con la lista. Agila Irene. Presente, Inge. Correcto. Gracias. Amboya Carlos. Carlos Amboya. Por ahí le vi que me pidió que le haga ingresar. Ah, no, es el que estaba con... Ya, permiso. Ana Luisa Michael. Presente, ingeniero. Correcto, gracias. Andy Anderson. Andy. Está, pero no está. Eso es para mí como que no estuviera. Cedeño Kenji. No está. Kuji Winner. Jaramillo Cristian. presente, ingeniero. Gracias. Justin Segura. Justin Daimon Segura Portilla. ¿No está? Vamos con Méndez Joan. Tampoco está. Mera Valentina. Tampoco está. Mesa Kiefer. Presente. Gracias. Morejón Anthony. Presente, ingeniero. Gracias. Navas Alfredo. Presente, ingeniero. Correcto. Por aquí tengo un Valentina Mera, ya me contestó. Mera Valentina. Listo, gracias. Obando Patricio. Presente, ingeniero. Gracias. Pachacama Ricardo. Presente, ingeniero. Correcto, gracias. Pacheco Diego. No se te escucha, Diego, pero sí es que estás aquí. Listo. Ya te puse. Presente. Ya. Listo, ingeniero. Listo, gracias. Paladines Vidmar. Presente, ingeniero. Correcto, gracias. Pasos Anderson. Listo. Quiñones Antonio.
Presente, Inge. Gracias. Sarango Jenny. No está. Segura Justin. No está. Takuri Jenny. Tampoco está. Vélez Kevin. Tampoco está. Y Vélez Johnny. Tampoco está. Bien. Quiero comentarles algo. O sea, la verdad es que esta carrera son de resistencia, no son de velocidad, ¿sí? Son de resistencia. Realmente yo ya les dije alguna vez y quiero que recalcarles nuevamente. Yo sé que de aquí pasarán, no sé, siendo positivo la mitad, porque la otra mitad se va quedando en el camino, ya deja de asistir, ya se retiran. Pero yo sí le animo a que siga adelante, a que siga con todas las fuerzas, a que siga con todas las ganas. Sí, veo gente joven, veo gente adulta y la verdad es que me gusta. Pasos, dice que sí está Pasos. Ya. Gracias, señor Anderson Pasos. Ya. La verdad es que sí, o sea, como les decía, es muy importante el perseverar. Seamos perseverantes. Si es que perdemos el nivel en alguna materia, pues sigamos adelante, no nos quedemos, ¿sí? Esta es una carrera que realmente, realmente es un poco complicada por todo lo que se da. Pero yo sé que van a poderlo hacer. Marcos, ¿qué eres tú, Marcos? Segura Portilla Justin, ya. Soy yo, licenciado, sino que justamente estoy en esta laptop aquí, entonces como tiene otro nombre registrado, entonces es por eso que ahí dice Marcos, porque justamente la laptop es de un primo mío, entonces es por Ya. eso que ahí ve Marcos. Listo, Justin. Muchas gracias. Ya estás en lista. Perfecto, chicos. Entonces, estamos 18:31, ya se acaba la hora. Quedamos ahí. Nos vamos a quedar entonces en el tema de palabras agudas, ¿no? Mañana terminamos todo esto, es bastante largo, pero lo vamos a terminar. Y el día jueves tenemos una evaluación. Acuérdense que esto solamente es cuestión. Dígame. Licenciado, sobre las palabras agudas es el próximo tema que vamos a ver, como es el último tema. En este último tema, reglas gramaticales, ¿no? Reglas gramaticales, diferentes tipos de reglas gramaticales. Cuándo utilizar la B, la V, la W, la K, la Q, la S, la L, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a ver de hoy, mañana, podríamos decir, mañana ya. Eso, chicos. ¿Alguien más? Inge, ¿esta no sube videos al ¿Mande? a YouTube? ¿Esta no sube videos a YouTube? Sí, ¿Le subió o no le subió? Me pregunto si usted sube. completo. Usted lo está subiendo. Tendría que revisarlo porque no he revisado los videos de YouTube. Pásamelo. Todavía no he revisado. Ahí. Ya. Sí, entonces tengo que revisar. Algunas personas me dicen que no había podido subir. Entonces les dije que me envíen al correo electrónico. Entonces tengo que revisar todavía. Ya en estos días reviso y les hago saber cualquier cosa. ¿Hecho? Dije una pregunta. Díganme, Bismarck. ¿Usted será que nos puede ayudar con este material, con estas diapositivas en el Classroom para nosotros tener como material de apoyo para poder estudiar para la evaluación o para seguir retroalimentándonos? Las diapositivas. Puede ser. Ya De le las clases subo. anteriores también puede ser. ¿Ah? O los videos, Inge, o sea, no sé si tenemos acceso a sus videos para repasar. No, los videos algunas ya cosas. están subidos, ya solo me falta este video, ya están todos. Ya. Sí, ya están todos, Eso no hay es- problema. Ya, Sí. chévere. ¿Listo, chicos? ¿Otra pregunta? ¿No? Por favor, revisará la materia.
¿sí? Lo que vimos hoy empezarán a repasar ya. Y mañana nos vemos nuevamente a la misma hora y por este mismo Zoom. Cuídense y estamos conversando. Gracias, Pasen Inge, que bien. tenga feliz noche. Luego, pase Igualmente, bien. hasta luego. Gracias. Pase bien. Pasen bien.